Conversemos hoy acerca de los temores en el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad y constituye una de las problemáticas emocionales más comunes en nuestros días, sobre todo desde que se inició la pandemia. Se caracteriza por crisis de angustia recurrentes que se presentan repentina y espontáneamente o se desencadenan ante situaciones cotidianas, como por ejemplo puede ser un atasco de tráfico. Lo más común es que dichas crisis sean de aparición brusca, con una intensa aprensión, dificultad para respirar, palpitaciones, sensación de ahogo, oleadas de calor o frío, sudoración, dolor o malestar en el pecho, mareos o vértigos, temor a enloquecer o a perder el control, a veces sentimientos de irrealidad, pero casi invariablemente sensación de muerte inminente. La crisis dura solo minutos o segundos, pero por su recurrencia e intensidad se hace insoportable, produciendo en quien la padece un miedo anticipatorio o expectación aprehensiva, con gran temor a quedarse solo o a permanecer lejos de su casa o de zonas que considere protegidas. Es decir, se genera un temor fóbico a la repetición del síntoma que más bien lo consolida, creándose así un círculo vicioso. Con frecuencia, lo propiamente enfermizo es ese temor expectante, es decir, el miedo de la persona a su propio miedo. Precisamente por ello, huye de él y paradójicamente se le adelanta creyendo que puede escapar, pero al contrario, el miedo la captura, sentándose así las bases del esquema de reacción agorafóbico, es decir, miedo y necesidad de evitar lugares y situaciones que puedan causarle sensación de pánico, encierro, impotencia o vergüenza. Pero, ¿a qué teme de verdad la persona con un ataque de pánico? ¿A qué teme además de su propio miedo? Posiblemente tema a las consecuencias negativas que para su salud puedan originarse de esa excitación nerviosa. Teme también a ahogarse, a no poder respirar, a sufrir una angina de pecho, un infarto, un derrame cerebral o cualquier cuadro clínico grave que la incapacite o le produzca la muerte, tal como sucede con mayor frecuencia desde que se inició la pandemia del COVID-19, la cual nos ha confrontado con nuestra nimiedad e impotencia, nuestra soledad, vulnerabilidad y fragilidad, pero sobre todo con nuestra finitud. Las pérdidas y los temores en general precipitan la aparición del trastorno del pánico o la repetición de los ataques, porque confrontan al individuo con su propia finitud, con lo desconocido, transformando así su angustia psicológica en angustia ontológica, la cual nos hace preguntarnos respecto al ser y al no ser. Interrogante es esta que casi nunca nos planteamos en condiciones cotidianas. La confrontación con nuestra finitud nos induce a pensar acerca de los valores humanos y los fenómenos de la existencia. La no existencia futura parece preocuparnos mucho más que la no existencia pasada. Quizás por eso nadie se pregunta dónde estaba antes de nacer, preguntas casi obligadas al pensar en la muerte. Sin embargo, no olvidemos que mientras vivimos, ella es nuestra mayor certeza, porque, como decía Montaigne, no morimos porque estamos enfermos, morimos porque estamos vivos. Por tanto, si bien los cuidados respecto a nuestra salud son absolutamente necesarios, cuando estamos invadidos de temores sin sentido, en lugar de protegernos, nos fragilizamos, porque disminuimos nuestras defensas psíquicas y físicas, aumentando la secreción de hormonas del estrés, tales como el cortisol. Recordemos que cualquiera sea nuestra condición respecto a la edad, salud o enfermedad, siempre estaremos a la misma distancia de la muerte, porque, aunque a veces esta no sea probable, siempre es posible. Concienciar nuestra finitud nos hará vivir mejor. De allí que lo importante es disponernos a disfrutar de la mejor manera posible. Disfrutar la vida que ahora tenemos sin gastar nuestra energía creyendo que podemos evitar lo inexorable, lo inmanente. Finalicemos parafraseando en lenguaje cotidiano lo que decía el filósofo Epicuro. La muerte es algo que no nos corresponde.
porque cuando estamos vivos, ella no está, y cuando viene, ya nos hemos ido.